estábamos viendo y lo estamos poniendo toda la semana, premonitoria, preventiva, anticipatoriamente, Corazones por las dos vidas. Grávida tiene su portal. Mire que, escuchen qué hermoso este tema musical, ¿eh? La defensa de las dos vidas. Y nada mejor que ahora, porque esta semana que pasó el presidente de la Nación envió al Congreso Nacional esta ley con un nombre falso. No es interrupción voluntaria del embarazo, es directamente supresión de la vida. Pero mejor que lo explique técnicamente desde el punto de vista del derecho el abogado pro vida Emiliano Peralta desde Reconquista. Emiliano, ¿cómo te va? Lógicamente que de entrada el nombre interrupción voluntaria del embarazo no es antojadizo, sino que es un eufemismo que está utilizando el Poder Ejecutivo para disfrazar lo que es sin más ni menos que la terminación del embarazo de una manera violenta para el bebé y que implica necesariamente la finalización de la vida en gestación, es decir, un aborto. El proyecto tiene un articulado bastante extenso. El proyecto le permite a cualquier persona gestante, terminología utilizada por el proyecto, es decir, persona que tenga un vientre y con capacidad de gestar una persona, interrumpir, entre comillas, su embarazo, es decir, terminar su embarazo, abortar, matar a la vida intrauterina, libremente y sin expresión de causa hasta las 14 semanas de gestación. Después de las 14 semanas de gestación, el aborto estaría permitido únicamente en dos casos, que encierra una pequeña trampa a la redacción legal. El primero es en caso de violación de la persona gestante y el segundo en caso de que hubiese un peligro para la vida o la salud integral de la persona. Y acá tenemos dos modificaciones importantes. ¿Por qué? Porque en el régimen penal actual, independientemente del fallo FAL, el texto de la ley del Código Penal lo que dice es que hoy en día el aborto solamente está permitido en caso de que haya peligro grave para la vida o la salud de la mujer que no pueda ser evitado por otro medio, es decir, que el aborto es la última ratio para salvar la vida de la mujer, y en casos de que haya habido violación o atentado al pudor contra mujer idiota o demente, término que data del año 1921 y que este proyecto elimina, es decir, cualquier violación de una mujer justificaría la práctica del aborto en cualquier etapa de la gestación. Bien, lo que me quiero centrar para que se entienda es que este proyecto parte de una falencia enorme, en realidad de dos. Primero, que en el artículo primero habla de que este proyecto viene a subsanar compromisos o a cumplir compromisos asumidos por el Estado argentino en esta materia y en materia de derechos humanos de las mujeres. El Estado argentino no asumió ningún compromiso internacional, ni con la comunidad internacional, ni con organismos internacionales, ni con otras potencias en virtud del cual tenga que legalizar o despenalizar el aborto. Esto es falso, de falsedad absoluta. Lo que la Argentina ha firmado y que se tergiversa en el artículo 3 también es una serie de tratados de derechos humanos que convenientemente el Ejecutivo en su proyecto omite o parcialmente selecciona. ¿Qué quiere decir? Hace referencia al artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. En 1994 se renueva la Constitución Nacional, se reforma y la Argentina pasa a tener una serie de tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, es decir, la misma jerarquía que la Constitución. Todos estos tratados de derechos humanos, en entendimiento del Ejecutivo, justificarían la legalización del aborto. Pero este aquí que ahí está íncita la trampa, porque en realidad ninguno de esos instrumentos internacionales justifican la realización del aborto o la aprobación de este proyecto. Por el contrario, la Argentina ha aprobado ciertos instrumentos nacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que promueven la protección de la vida en general desde la concepción y en particular, y para la Argentina, a través de una reserva que efectuó a la Ley 23.849, que es la Ley de Protección de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, que la vida arranca en la concepción. Es decir, es falsa la premisa de la cual parte el Ejecutivo. La Argentina no tiene ningún compromiso internacional asumido para celebrar este tipo de leyes. Eso en cuanto a la instancia de protección de la vida. Y es mentira que la Argentina tenga que cumplir con ciertos protocolos de la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de la Forma de Discriminación de la Mujer, que tengan que obligar a la República Argentina a sancionar leyes que permitan el aborto. Dicho esto, se da de bruces entonces con la Constitución Nacional, por la protección del derecho a la vida desde la concepción, consagrada en el año 1994 a través de los tratados internacionales, y se da de bruces también con las disposiciones del Código Penal, a la que reforma, sin embargo, sigue estando el aborto dentro de los delitos contra las personas y en particular de los delitos contra la vida. Y también se da de bruces con el artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Nación, que
sancionado hace apenas 5 años, establece que la vida empieza desde la concepción. La existencia de la persona arranca con la concepción. Es decir, que es un proyecto de ley que tiene serios defectos legales más allá de la redacción y de las disposiciones de fondo, viene a contrariar la normativa y la tradición jurídica argentina. Insisto, el análisis puede ser mucho más profundo que esto, pero me gustaría señalar y dejar bien en claro que parte de una falacia. La Argentina no tiene compromisos internacionales asumidos para legalizar el aborto, y es falso que las convenciones internacionales en materia de derechos humanos a la Argentina le impongan la legalización del aborto. Por el contrario, todas ellas aseguran la protección de la persona desde el momento de la concepción, sea esta en el vientre materno o no. Bueno, gracias Emiliano. ¿Les quedó claro? Bueno, no importa, tenemos para seguir hablando de este tema.